Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia aquí en esta edición del ID Foro en 2022. De mi parte y en nombre del Indotel y del Gobierno de República Dominicana, es un placer compartir esta grata experiencia con ustedes. Y lo más interesante de este panel como tal es que literalmente a mí me tocó moderar el panel con una de las personas que literalmente no hay ni siquiera que presentar porque es el que todo el mundo conoce. Y es nuestro estimadísimo Gabriel García, que es el CEO de Guanataca y son los responsables de este magnífico despliegue que ustedes tienen frente a ustedes. En la otra parte tengo al estimadísimo Juan Luis Barzallo, que es presidente de la Cámara de Industria ecuatoriana y colombiana, y que además es un experto con una increíble experiencia y de gran valor en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, para empezar la discusión y sabiendo que tenemos un poquito el tiempo en contra, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me disculpan si tengo que hacer una pequeña introducción para ponernos un poquito en dejar unas cuantas bases claras sentadas sobre de qué es lo que vamos a hablar y por qué realmente vamos a hablar de eso. Porque al final de cuentas nosotros podemos sentarnos aquí a teorizar todo lo que queremos, pero todo lo que se dice aquí tenemos de alguna manera que traducirlo a la práctica. Tenemos que verdaderamente ver cómo podemos llevar las diferentes, como bien dice el panel, los retos que tenemos, por ejemplo, para generar confianza a un nivel transfronterizo. Y en primer lugar tenemos que tener en cuenta que por los últimos 20 años básicamente hemos tenido un crecimiento exponencial en el comercio electrónico. Existen muchísimos datos internacionales, pero la mejor prueba de eso fue principalmente durante la pandemia, donde prácticamente el mundo completo se movió en línea. Esto obviamente tiene una razón de ser, y es que desde hace igualmente periodo de tiempo, unos 20 años, la conectividad a Internet a nivel mundial ha ido subiendo, donde si hablamos en términos del año 2002, por tomar una cifra, las cifras de acceso rondaban aproximadamente de un 20% de la población y hoy en día llegan a casi un 60% de la población mundial. Esto obviamente ha tenido una influencia muy clara en las operaciones de gobierno electrónico, de comercio electrónico, vinculado principalmente al tema de medios de pagos, al tema de firmas electrónicas, entre otros. El gran problema es que, y por eso es la temática del panel, ¿cómo generamos confianza? La confianza es esencial, principalmente cuando estamos hablando de personas que nunca han tenido ningún tipo de interacción entre ellos. Para esto se han creado muchísimos sistemas, métodos, fórmulas, herramientas, pero siguen persistiendo obstáculos, siguen persistiendo retos. Y quién mejor que mis dos expertos que se encuentran aquí conmigo para ayudarnos a ver cómo entonces nosotros podemos ver cuáles son esos obstáculos, pero mejor todavía, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, en primer lugar, obviamente, quiero empezar por José Luis, y me gustaría que tú me dieras una panorámica general. Tú conoces bastante bien la región. ¿Qué tú entiendes que son los elementos esenciales para mejorar esa integración regional a nivel del mercado de la identidad digital, a nivel del mercado de los servicios de confianza? Bueno, la palabra mágica, primero que nada, César, muchas gracias. Un honor estar aquí contigo, con Gabriel y con todos los asistentes. Realmente este es un evento de muy alto nivel en donde se expone justamente la tecnología, las soluciones y de manera especial los actores. Creo que el contar con los decision makers de la región le otorga un valor muy importante a este meeting. Así que ahora sí, yendo a la parte importante de tu pregunta, tiene una palabra que tú ya la mencionaste dentro de tu pregunta, y esa palabra es confianza, ¿no? Y esa es una parte fundamental. Sí, vas a decir, bueno, los servicios de confianza necesitan la confianza, pero bueno, hay un tema fundamental, y es que dentro de la región llevamos ya aproximadamente 22, 23 años de lo que fue la explosión, el surgimiento de la tecnología vinculada a la parte regulatoria.
¿no? Siempre Latinoamérica ha sido una región muy ávida de conocimientos, muy ávida de explorar más, muy aventurados con las cosas que hemos desarrollado. Y claro, al momento en el cual, recuerden ustedes, Internet empieza a aportar más información fresca y conocimiento fresco, es como que surge una burbuja con mucha fuerza, es el despertar. Para los amantes de la Guerra de las Galaxias, como el despertar de la fuerza más o menos, así, ¿no? Y claro, es porque todo ese conocimiento y esa capacidad que tenemos en Latinoamérica, ¿no?, nos ha permitido ya manejar la información que recibimos de países con mayor desarrollo. Entre esos España, o hablando regionalmente Europa, Norteamérica, ¿no?, el Asia, y eso ha permitido que en esta última década, bueno, un poco más, porque yo lo calculo desde un poquito antes del año 2000, mucho ojo, no el desarrollo tecnológico, no la explosión tecnológica, claro, sino la explosión tecnológica junto con la parte regulatoria. Porque eso es lo que ha permitido que de alguna manera se formalice y que tengamos un camino y podamos decidir ese camino. Entonces, yo diría que esa es la visión panorámica histórica. Al día de hoy, ¿cómo estamos? Yo te voy a decir, muy bien, magníficamente bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos aterrizar algunas ideas, aprovechar algunos elementos de creatividad que existen, no solo en el sector privado, sino en el sector público, que de forma interesante, no me voy a meter en los temas jurídicos, que incluso hasta ahí el derecho público y el derecho privado de alguna manera van integrándose con lo que se conoce como la huida del derecho público, pero a nivel de reguladores y a nivel de empresa privada, se empieza a ver más una conversación. Y eso creo que es fundamental. Ese es el punto que al día de hoy va a resultar en la clave del éxito de lo que estamos haciendo y de lo que estamos haciendo el día de hoy. Claro. Mira, disculpa Javier, Gabriel, antes de que te dé la palabra, tú sabes que tú creo que has dado realmente en el clavo de por qué estamos aquí hoy. Y tú lo mencionaste, estamos teniendo una conversación entre reguladores, entre el sector privado, de hacia dónde queremos llevar básicamente el mercado de los servicios de confianza a nivel regional. Entonces, Gabriel, antes de que te dé la palabra, José Luis mencionó el tema de la panorámica de la región de Latinoamérica. Ahora bien, y él dijo algo también muy puntual, siempre miramos el mercado europeo por esa referencia. Tú que eres CEO de una de las empresas de bastante capital y de bastante, por ejemplo, presencia allá en Europa, porque sé que tienen presencia en varios países, ¿qué tú estás viendo allá de manera tal de que pueda ser algo que nosotros como región estemos también considerando? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que nosotros como tal deberíamos estar aspirando, qué debemos estar viendo? Vale. Sí. Gracias, César, por la pregunta y gracias a todos por estar aquí. Respondiendo a la pregunta, nosotros lo que hemos visto siempre y estamos intentando aunar fuerzas todo el sector para alinear es la parte regulatoria y la parte de los estándares internacionales. Recuerdo aún hace unos 12, 13 años, la primera vez que llegué a América Latina, hablando de firma electrónica, veíamos una disparidad enorme entre diferentes países en materia de firma electrónica, y eso que todas, de alguna manera, venían pues, de unos principios comunes, ¿no? Pero se fue desviando tanto la materia regulatoria que cada país adoptaba estándares diferentes, ¿no? Durante todo este tiempo hemos ido aunando estándares internacionales, normas, normativa o regulación en materia de identidad digital o uso de esta identidad digital para producir firmas electrónicas, como estándares, por ejemplo, estándares ETSI, que incluso si originalmente eran estándares europeos, ¿no?, ahora ya se convirtieron en estándares mundiales donde son ampliamente utilizados en América Latina o en Europa o en Asia o incluso en gran parte de África, por lo cual nos estamos acogiendo a estándares internacionales. ¿Qué significa estándares internacionales? Que podemos intercomunicarnos
podemos interoperar con otras realidades, con otros mercados, más allá del nuestro propio, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Y la segunda, más allá del marco regulatorio, es la tecnología. Hablábamos siempre que hay una disparidad, incluso en Centroamérica nos encontramos como el mismo concepto tecnológico de la firma electrónica viene utilizado de manera diversa. Claro. Esto produce digamos, una desconfianza entre la firma electrónica que produce el país vecino con la que producimos nosotros mismos. Nosotros, desde Guanaceca, lo que hemos intentado siempre hacer, y así me consta que es el principio de IDIForo, es intentar unificar esta confianza entre el mercado, ¿no? Ok. Entonces, muy apropiado eso. Entonces, ya hemos visto que tenemos básicamente algunos obstáculos como puede ser una falta de una legislación o de una regulación apropiada. Vemos el tema también, otro reto, el tema de los estándares o el hecho de utilizar criterios distintos o conceptos distintos en los diferentes países. O tal vez, como mencionaba José Luis, el tema, por ejemplo, que mencionas tú, Gabriel, el tema de utilizar determinadas tecnologías o una legislación que me dice tú tienes que usar X o Y tecnología y eso me limita el principio de neutralidad tecnológica o el posible despliegue de otros servicios. Entonces, en ese sentido, José Luis, ¿qué tú me puedes decir respecto de, por ejemplo, o sea, a nivel de buenas prácticas que tú hayas visto aquí a nivel de la región de Latinoamérica? Cosas que te resalten, que nosotros podamos decir de alguna manera, sí, yo quiero ser como ese país o yo quiero emular esa buena práctica que de alguna manera yo estoy viendo. Bueno, en función de buenas prácticas, creo que uno de los puntos hacia donde se ha caminado de manera positiva es a buscar los acuerdos de integración regionales. Dentro de esos están, por ejemplo, los acuerdos aduaneros, ¿no? Que tiene el acuerdo aduanero centroamericano, en Latinoamérica tenemos con la CAM, tenemos Mercosur, ¿ya? Pero ahí hay algo importante y es que esas prácticas, yo creo que la mejor manera de verlas aterrizadas es irnos un poco a lo que mencionaba Gabriel hace un momento, es la herramienta, ¿ya? Porque si nosotros nos ponemos a ver, de alguna forma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en firma electrónica, ¿ya? Si tú dices, oye, busquemos un tronco común de una herramienta tecnológica que nos permita alcanzar transformación tecnológica y servicios de confianza, ¿no? Piensas y dices, a ver, ¿en quién confío? Cuando generalmente se hacen encuestas en los países, suelen estar en los niveles de confianza peleándose el primer lugar la Iglesia y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y peleándose el último lugar el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Pero si nosotros buscamos un tronco común y decimos, ¿en dónde podemos poner este elemento? Yo diría que en la actualidad, ni siquiera mencionar una palabra, para no entrar en temas de neutralidad tecnológica, ni siquiera un procesador de textos tipo Microsoft, no. Hablamos de servicios de confianza y yo diría ahí firma electrónica. Y claro, tú me vas a decir, José Luis, pero a ver, firma electrónica, ¿y de por qué acá la sacas? O sea, ya te estás pasando del lado de Gabriel y quieres subirte en la carroza de Gabriel. No, no me quiero subir en la carroza de Gabriel, sino simplemente creo que ese es el punto, porque hablamos de servicios de confianza, ¿no? Y ese servicio de confianza, ¿qué nos implica? Nos implica que en general el conocimiento, vuelvo a lo regulatorio, ¿de dónde nos viene? En general todos los países de UNCITRAL, las leyes modelo de UNCITRAL, claro, ¿no? Y eso nos ha permitido algo muy interesante, ¿no? Y es que al momento en el cual buscamos nosotros la firma electrónica, y de hecho, me encantaría lanzarme una de mis clases sobre el origen de la firma electrónica, pero básicamente el origen está en buscar los mecanismos de seguridad para las transacciones que se realizaban, comerciales y financieras. ¿Qué buscamos? ¿Qué necesitamos? ¡Ploc! Apareció la firma electrónica. Que sí, que ahí tenemos diferentes tipos de tecnología, lo que sea, ¿no? Creo que no vale la pena en este momento entrar en ese campo, ¿no? Pero esa fue la raíz común, ¿ya?
Y Gabriel hace un momento dice, sí, la firma electrónica como un elemento fundamental. Estoy de acuerdo, porque ese puede ser el eje transversal que nos va a permitir tener servicios de confianza dentro de la innovación tecnológica. Ok, bueno, ahí lo tuvieron de primera mano. Ahora bien, tú sabes que tú mencionaste, creo que fue Gabriel que mencionó algo muy puntual respecto de el tema de esa, vamos a decir, la necesidad de tener ese reconocimiento transfronterizo, la necesidad de ver cómo nos integramos mejor como región. Y algo muy importante es que este panel, justo ustedes vieron la exposición de Geraldine que nos precedió, que tocaba el tema, por ejemplo, de la integración de Centroamérica con el tema aduanero, con el CIECA. Y ahora yo quiero voltear un poquito el tema, porque hablando desde la perspectiva de República Dominicana, hablando desde, por ejemplo, del punto de vista de un regulador, República Dominicana forma parte con los acuerdos comerciales con Centroamérica, con SICA y demás otros organismos. Por ejemplo, ¿entienden ustedes, y le dirijo la pregunta a ambos, que cabría la posibilidad de que dentro del marco del SICA se llegue a ese tipo de acuerdo, por ejemplo? O mejor, también, ¿qué hacemos con la comunidad andina? ¿Qué hacemos con Mercosur, que tiene otra iniciativa de esas? ¿Qué ustedes entienden? Bien, bueno, ya en el pasado, si vemos un poquito en toda América Latina, qué es lo que ha pasado, hubo un acuerdo ya en el 2019 sobre Mercosur, ¿no?, que intentaba pues este reconocimiento transfronterizo de las firmas electrónicas que se producían en un país, pues que fueran válidas también en los diferentes países del Tratado del Mercosur, ¿no? Este proyecto se llevó a cabo en el 2019 con mucho énfasis, sobre todo en esta colaboración, ¿no? Como siempre, estas iniciativas que provienen desde las administraciones, desde las instituciones, ¿no?, nacen con fuerza, pero luego también tienen que dotarse también de instrumentos adicionales para que se puedan desarrollar ellas mismas. Lo que hemos visto también en Mercosur, que fue una grandísima iniciativa, de hecho un ejemplo para la región y para el mundo, es que tampoco ha cogido, inicialmente, lo que hemos visto con los años es que no ha cogido la fuerza suficiente, que no se ha desarrollado de la mejor manera. Y esto es porque detrás tenemos instituciones públicas que realmente requieren mucho esfuerzo mantener o desarrollar estas iniciativas. Prueba de ello es que hoy existen las condiciones, digamos, legales o normativas, pero claro, aún no hemos logrado hacer funcionar esa voluntad política. Exacto. No quería decir la palabra política. No hay problema. No, o sea, eso pero a menudo. No nos coartamos. Pero entonces ahora, y quiero volver un poquito ahí al tema de tu punto de vista del sector privado como tal. Bien. Entonces, en ese caso, yo como República Dominicana, ¿qué hago? En vez de sentarme a esperar que haya alguna iniciativa regional, me lanzo y voy donde es mi colega de Perú, voy donde es mi colega de Ecuador, voy donde es mi colega, por ejemplo, de Costa Rica, y empiezo yo voluntariamente a buscar algún tipo de acuerdo, o esperamos a que la región madure lo suficiente. Porque ese es mi debate ahora como regulador. ¿Me siento a esperar que la región madure o entonces empiezo yo a buscar alternativas para lograr esa integración? Bien, creo que tendremos que hacer también una inversión de los roles. Yo les voy a contar un poquito. Guanataca ya históricamente, yo llevo trabajando en la firma electrónica desde el año 2000 o 2001. Hemos desarrollado múltiples proyectos de infraestructuras de clave pública para dotar de identidades certeras a los ciudadanos. Todos disponemos de identidades de Gmail, de Facebook o de alguna red social, etcétera, pero no son identidades que pueden producir confianza porque no son certeras, ¿no? Crear una infraestructura de firma electrónica, una PKI para emitir estas identidades digitales era algo verdaderamente costoso, muy costoso, que solamente se podían permitir pues, las administraciones públicas. Si esperamos nosotros, la empresa privada, que las administraciones públicas no solamente creen las condiciones, sino que nos doten de esta identidad digital que se basa ya en una identidad real que disponemos desde que nacemos, ¿no?, pues seguramente el mercado no iría al ritmo que se está demandando. Entonces, en este momento es cuando entramos en juego las compañías privadas que utilizamos mediante
reglamentos específicos, utilizamos las identidades de las personas ya existentes para dotarles de una identidad digital certera, de tal manera de generar confianza en el mercado. Entonces, empezamos así este proyecto y queríamos llegar a toda la sociedad, ¿no? No podíamos basarnos solamente en esas infraestructuras de administraciones públicas, total, que cogimos y pensamos en un nuevo modelo, que es el modelo de crear una única infraestructura sólida, grande, que converja con todos los estándares internacionales en la propia infraestructura y que esté disponible para toda la región, ¿no? De tal manera que en los últimos 4 años hemos ido creando, junto con nuestros partners, han ido constituyéndose como entidades de certificación, es decir, prestadores de servicios de certificación que emiten identidades digitales en todos los países de la región. Es decir, nos estamos adelantando, me gusta decir adelantar por la izquierda y no por la derecha, a las administraciones públicas. Considero que es legítimo, porque siempre lo hemos hecho basándonos en las normas, en los reglamentos. Y hemos dotado de identidades digitales, estamos dotando en múltiples países. Estamos creando una red real, una red práctica que se está utilizando para consumir esas identidades digitales y utilizarlas en operaciones transfronterizas, ¿vale? Naturalmente, este proyecto no choca frontalmente con los proyectos de las administraciones públicas, todo lo contrario, van de la mano de ellas, pero sobre todo intentamos ser más ágiles y responder al mercado a aquello que nos están demandando. Claro, básicamente, o sea, anteponerse a las necesidades que está teniendo el mercado de una eventual integración. Sí, correcto, así es. Exactamente. Muy sabio desde el punto de vista del sector privado. José Luis, entonces, ya hemos hablado suficiente del tema de la integración, sabemos que tenemos toda una serie de obstáculos. ¿Qué tú ves como posibles soluciones? ¿Cómo podemos realmente, tener esa integración transfronteriza que requerimos a nivel de los temas de firma y de identidad? Bueno, ahí me gustaría dividir mi comentario en 2 partes. La una haciendo referencia a Centroamérica y CISA, que es un buen ejemplo, ¿no? Si te pones a ver, viene desde el año 60, si no me equivoco, desde los años 60, si no me equivoco, el año 65, empieza a reactivarse a partir del año 2000, ¿no? Honduras, Guatemala, se suma El Salvador, son 8 países, de los cuales, puedo estar equivocado, pero de los cuales creo que son miembros plenos 3 de 8 y los otros 5 tienen algún tipo de membresía especial, ¿no? Y creo que eso le ha ido dando valor, porque de alguna forma, esto ya me conecta con la otra parte de tu pregunta, de si ir con acuerdos completos, regionales o acuerdos directos, ¿no? Creo que el ir formando estas alianzas de manera bilateral para hacerlas crecer, creo que es muy oportuno. Y Centroamérica, por su propia geografía, y básicamente la cercanía que le da y la gente, casi que se podría decir que pueden ser un solo país, ¿no? Facilita mucho para que lleguen a este tipo de acuerdos. A esto debemos sumar algo, ¿no? Y es que si revisamos la normativa de firma electrónica de Centroamérica, todas contemplan la posibilidad de aceptar certificados de entidades de certificación extranjera. Claro. Lo cual facilita mucho las cosas, ¿no? Y claro, ahí vamos a un punto importante, y es que en la mayoría de los casos, ¿ya?, salvo un par de legislaciones, es suficiente el acuerdo o que se valide o se revalide los certificados de un país a otro país, con lo cual se puede empezar a formar una cadena. Ahora me salto a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Que ya nos estabas llevando al Mercosur, vamos al otro extremo, ¿no? Y Gabriel lo mencionaba también hace un momento sobre esta cadena que ha formado Guanataca, ¿ya? Y ahí voy a mencionar algo que el día de ayer lo dije, la palabra creatividad, que fue topada aquí por Óscar Solís de Costa Rica, la autoridad de certificación de Costa Rica, ¿no? Y yo decía, sí, efectivamente, creatividad es lo que se necesita, pero no creatividad así nomás,
sino, oye, ¿cuánto tiempo llevamos como países tratando de lograr los acuerdos de integración regional? Años de años, 50, 100 años, ¿ya? Y se ha avanzado, en algunos casos se ha avanzado bien, ¿no? En otros, gracias a Dios podemos decir que Europa es el viejo continente y por eso se nos adelantaron y ellos ya tienen la Unión Europea, ¿no? Porque si no fuera el viejo continente, ahí sí estaríamos en problemas para decir, oye, los otros continentes pueden y nosotros no podemos, ¿no? Pero justamente es un proceso largo. Entonces, frente a esa necesidad viene la palabra creatividad, que me une con lo que arranqué hace un momento, foros como estos en los cuales se integra sector público y sector privado, ¿no? ¿Y en qué sentido va la creatividad? En justamente formar cadenas como las que mencionó Gabriel hace un momento, para ir uniendo países, pero ¿a través de qué? De la vía más fácil, a través del sector privado. ¿Ya? Y mucho ojo, no como un sector privado que entra a ocupar el puesto del sector público, no, ahí están las leyes. Esa es la gran ventaja, ¿ya? Frente a quienes pueden ser muy extremistas en cuanto a la posición de lo público es lo público y lo privado es lo privado. Ahí están las leyes. Claro. Las leyes permiten que entre las entidades de certificación de firma electrónica se puedan validar entre ellas y de esa manera formar una cadena como la que decía Gabriel hace un momento. Magnífico. Ese sería el mecanismo para ir creciendo. Ahora la pregunta es, para tener algo regional, pues necesitamos también una cadena que una regionalmente a esta entidad de certificación. Porque si bien es cierto, hay muchas empresas, mucha tecnología, pero cuando la tecnología se lee entre sí, el sector público va a decir, bueno, a ver, ratito, yo soy autoridad, a mí no me dejen fuera. Por supuesto, señor, a usted no lo dejamos fuera. Su función, ¿no?, es justamente la de facilitar esos procesos de interoperabilidad entre las propias empresas con el Estado. Entonces, creo que ese es el punto de creatividad que había mencionado el día de ayer y que nos lleva. Ahora el tema nuevamente está en encontrar esa cadena. Ok. Sí, de hecho, ¿Tú quieres reaccionar a eso? Sí, de hecho, coincido absolutamente en lo que dice José Luis, ¿no? Nosotros como Wanataka creamos esta infraestructura común para múltiples prestadores de servicios de confianza, no solamente en Centroamérica o en Latinoamérica, sino utilizamos la misma plataforma en Europa, en Latinoamérica, en Asia, en África. Es decir, tenemos una única infraestructura para dar servicio a todas las regulaciones de cualquier país, ¿vale?, para constituir entidades de certificación o prestadores de servicios de certificación en cualquier país y que podamos validar esas identidades que se producen, de firmas electrónicas que se producen tal vez aquí en República Dominicana, que mañana trabajemos con Europa y ya de manera nativa, de manera intrínseca en la propia plataforma existe esa confianza, porque sabemos quién lo ha emitido y cómo ha emitido y qué procedimientos de verificación de la identidad ha seguido, ¿no? Por lo cual, coincido plenamente en lo que estamos diciendo. Pensemos que nosotros, este concepto en Wanataka, el concepto de esta infraestructura, empezó llamándose Modern PKI y ahora estamos hablando de Global Trust Platform, ¿no? Una plataforma de confianza global. Y pretendemos, porque hoy en día el comercio electrónico, el comercio que realizamos las empresas privadas o incluso las administraciones públicas, lo hemos visto durante el COVID, como múltiples países compraban productos allá donde los encontraban, lo que estamos viendo es que el comercio realmente internacional es el predominante que tenemos en el mercado. Son operaciones que tenemos que hacer en confianza con terceros países y lo tenemos que dotar de integridad, de confianza y de trazabilidad a todas estas operaciones. Y eso, la propuesta nuestra siempre ha sido realizarlo a través de la firma electrónica. Tal vez hay nuevas tecnologías que pueden aportar, sumar a estos procedimientos como la blockchain, etcétera, pero lo que vamos a garantizar nosotros es la integridad de la información y la identidad de la persona que firma o que da el consentimiento de la información. Excelente, Gabriel. Muchísimas gracias. Yo entiendo que hemos cumplido con la meta del panel. Sé que nos queda creo que un minuto en el reloj.
Y abusando de mi posición de moderador, pues voy a tomar la palabra porque no me voy a quedar callado con eso. Y obviamente, y citándolos a ustedes en cuanto al tema de hablar de creatividad, hablar de facilitar a todos mis homólogos que se encuentran aquí a nivel de Centroamérica y de Latinoamérica también, la pregunta es, ¿cuándo empezamos con los acuerdos? Yo estoy allá afuera, podemos hablar cuando quieran. Señores, muchísimas gracias y muy buen día. Gracias. César.